Seguimos en esta tertulia de viernes 14 de enero de 2022 con Heber Gato, Marcia Collazo, Juan Grompone y Alejandro Aval. Este viernes 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica. Esta jornada se conmemora desde 2019 a instancias de la Conferencia General de la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas. La fecha en cuestión recuerda el fallecimiento de Kurt Gödel y el nacimiento de Alfred Tarski, dos de los más prominentes estudiosos de la lógica en el siglo XX. Alejandro Aval proponía hablar sobre este día que permite y que remite a una de las características más definitorias del ser humano, entendido como animal racional. Así que, Alejandro, te escuchamos, a ver, con tu planteo inicial, ya que lo sugeriste. Lo que pasa es que tenía presente que entre los muchísimos días del año en los cuales se conmemora algo, el 14 de enero se conmemoraba el Día de la Lógica desde hace un par de años. Y, entre paréntesis, entre los muchísimos días que se conmemoran hechos, recuerdo que el 10 de diciembre, por ejemplo, se conmemora el Día del Retrete o Waterclaw. Hay días para todo, ¿no? Hasta para los ingenieros como Juan debe haber días. Para los abogados tenemos varios, Marcia y varios. Tenemos como 5 días, todos mezclados, no me queda claro cuál es. Bueno, pero este es el Día de la Lógica, por lo menos de hace un par de años. Y como dijo Romina, se conmemora el 14 de enero de 1901, que fue cuando nació Tarski, que en realidad tenía el apellido Teitelbaum, pero bueno, se cambió el apellido, un polaco de origen judío convertido al catolicismo, y también se conmemora el fallecimiento en un 14 de enero, pero ya a fines de los años 70, de Gödel, otro filósofo de Europa. Este era de origen checo, aunque creo que después fue girando por todos lados y terminó en Estados Unidos, que también era cristiano, que además tiene una peculiaridad que no puedo dejar de contar: el fallecimiento de Gödel. Murió de inanición, es decir, por no alimentarse. Tenía una paranoia en sus últimos años, este hombre tan notable, una paranoia de que lo iban a envenenar, y entonces solo aceptaba alimentación preparada por su esposa, y su esposa se enfermó y estuvo con varios meses enferma y no se alimentó durante todos esos meses. Y cuando Gödel falleció, ya en el 78, pesaba 30 kilos. Una cosa de esas bastante increíble cuando uno la asocia con una persona como él. Pero bueno, en fin, de todas maneras, cuando estábamos en el liceo, yo me acuerdo que estudiábamos, Juan y Heber por lo menos, Marcia quizás no pertenece a esa época, pero una asignatura que se denominaba así nomás filosofía. Y se subdividía en metafísica y lógica. No vamos a tener filosofía. Bueno, y se subdividía, no, Marcia, quiero decir que tú sos más joven, que se subdividía en metafísica y lógica, ¿verdad? Como dos ramas, hasta donde recuerdo. La parte más entretenida quizás era la de la lógica, porque filosofía, bueno, se hablaban algunas cosas, pero no daba para profundizar demasiado. Me acuerdo que se trabajaba sobre todo, por lo menos cuando yo la estudié, el pensamiento de Kant, pero bueno, Locke y todos filósofos antiguos, nadie nuevo. Y tampoco se estudiaba muy a fondo, simplemente se trataba de que los estudiantes tuviéramos una cierta idea de en qué consistía lo que habían pensado estos personajes tan importantes. Pero la lógica era divertida. Y me acuerdo que el tema central era el silogismo, ¿la verdad? El silogismo era el tema central de la lógica, era lo que nos abocábamos y hablábamos de la deducción y de la inducción. Luego de ello apareció bastante más adelante una forma de razonar muy parecida a la inducción, la deducción que va de lo general a lo particular, la inducción que va de lo particular a lo general, una variante de la inducción que era lo que se llamó a veces la hipótesis y otras veces creo que el nombre era abducción, ¿verdad? Y que esto último es en muy buena parte la base no porque se hubiera inventado ahí, simplemente se la encontró la fórmula
para definirla, pero que es la base del pensamiento científico. En definitiva, la elaboración de hipótesis que puedan ser de alguna manera validables. Bueno, lo importante que tiene la lógica, y que Juan quizás, en particular Juan lo pueda explicar mucho mejor que yo, es que es la base de la cibernética, de la computación y en particular, no tanto el término, de la inteligencia artificial. ¿Ah? Así que yo, sin perjuicio de lo que tú decías, Romina, le pediría a Juan que nos hable un poco de todas estas cosas. Sí, dale. Bueno, cómo no. A mí me interesa la lógica desde siempre. Es decir, me he ocupado de la lógica en los últimos 50 años, por lo menos. Y quiero justificarlo. Es decir, este es uno de mis libros de lógica, ¿no? Que se puede bajar en internet, y esta es la versión inglesa de ese mismo libro, ¿no? Creo que eso, naturalmente, estos libros de lógica se refieren a una rama de la matemática, es decir, la lógica es hoy una rama de la matemática, de esto no cabe duda. Y la historia comenzó con Leibniz, en realidad. En realidad puede haber comenzado un poco antes con Raimundo Lulio, que con su Ars Notatoria. Pero, digamos, Leibniz fue el primero que intentó ponerla en un lenguaje matemático, pero no logró concretarla y solo quedó en manuscritos perdidos que nunca se publicaron o que se publicaron modernamente. Pero fue en el siglo XIX que George Boole, logró formalizar por primera vez la lógica y mostrar que era una estructura matemática. El siglo XX la desarrolló enormemente, la formalizó completamente, hasta llegar a, discúlpenme, yo le llamo Gödel porque me resulta horrible pronunciarlo en español, a Kurt Gödel, que le puso el gran broche de oro a todas las teorías formales lógicas matemáticas, ¿no? Y es cierto que la lógica es la base de las máquinas automáticas. Ahí interviene otro gran matemático y lógico, que es Alan Turing, quien yo he mencionado más de una vez como para mí el más grande científico del siglo XX, en que encontró en forma abstracta un autómata universal que hoy conocemos con el nombre de computadora. Bueno, entonces, digamos, creo que esto quiere decir que la lógica ha dejado de ser una rama de la filosofía para ser una rama de la matemática y luego, finalmente, una rama de la tecnología. Y además estamos inmersos por todos lados por el uso el uso práctico de esta lógica, ¿no? Salvo en algunas expresiones más o menos públicas de muchas personas, ¿la verdad? Que parece que... ¿Qué decías, Alejandro? A ver, ¿qué decías que no te escuchamos? Que decía que estamos inmersos en la lógica, salvo quizás en unas cuantas expresiones de personajes públicos o de notoriedad que parece que no tienen ninguna lógica. No tienen ninguna lógica, justamente. Bueno, si me permiten... Que va en serio, ¿eh? Va en serio. Yo simplemente quiero recordar acá de nuevo a Aristóteles, con su primera formulación de lógica. Sí. Porque, ¿qué pasa? Claro, lo que Juan menciona, él me corregirá, pero creo que está hablando de lógica formal, ¿no? Pero nosotros también tenemos muchas maneras de aplicar la lógica en nuestro pensamiento, y si no las tuviéramos, no podrían existir determinadas ciencias que escapan a lo que rigurosamente llamaríamos la episteme, es decir, el marco de esas ciencias, exactas, o aunque no sean exactas, naturales, regidas por determinado patrón en el que está la evidencia. Pero hay otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo las ciencias sociales, que van a aparecer mucho después, aunque Aristóteles ya las distinguió, no con ese nombre, ¿no? Sino con la doxa, la dialéctica. Y que después van a tener varias formulaciones. Por ejemplo, Dilthey les va a llamar ciencias del espíritu, después vienen las ciencias humanas, ciencias sociales, etc. Ahora, imagínense que si esas ciencias no pudieran estar regidas por la lógica,
no serían ciencias. Esto también es un razonamiento lógico, ¿no? Pero no pueden estar regidas por la lógica formal, porque su carácter, su modalidad, su contenido y sus premisas y su manera de abordar el mundo y de construir conocimiento es muy distinta. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en la ciencia social historia o en la ciencia social derecho, aunque está debatido que sea una ciencia el derecho, pero no es lo mismo eso que pensar en la matemática. Por lo tanto, bueno, me parece que acá nos tenemos que remitir al logos. El logos es, en definitiva, como en el origen griego, ¿no? La etimología de la palabra es el verbo y es la razón, el verbo y la razón. Desde el momento que hablamos y desde el momento que podemos interigir el mundo a través del lenguaje, tenemos que poder ejercer una función lógica, pero no tiene por qué ser solo la lógica formal, también está la lógica informal. Y yo acá simplemente, para no extenderme demasiado, quiero citar un gran filósofo de la lógica, que es Carlos Baferreira, que es un adelantado de la lógica viva, de la lógica de la razón vital, que después va a tener muchos exponentes, incluso en la educación. Y el propio Baferreira dice que él no pretende construir una lógica, sino una psicológica. Fíjense, psicológica. Una lógica para la psiquis humana, una lógica para la vida de todos los días, una lógica para la existencia común y corriente, para las discusiones diarias, en un taller de carpintería, en una panadería, en una academia, en un aula, donde sea, no importa, pero para solucionar las cosas del día a día. Entonces, simplemente quiero recordar a Baferreira e invitar a los oyentes a leerlo. Y tengo varias anécdotas para contar al respecto de filósofos contemporáneos que lo admiran y que nos recriminan a los uruguayos el olvido, en que bastante lo tenemos. Otro día retomamos ese aspecto, entonces, Marcia. Heber, terminamos contigo. Sí, pero me permitís, bien breve. Tú mencionaste a Aristóteles, por supuesto que en el mundo occidental reconocemos en la cultura griega el origen más o menos organizado de los estudios sobre la lógica, y en Aristóteles concretamente. Pero hay algo que yo lo desconozco, no sé si Juan, que ha trabajado estas cosas, lo tiene presente, que son los orígenes y los estudios previos o por lo menos simultáneos a los griegos, de los indios, de la India, ¿no? Y de los chinos, que siempre se mencionan, pero yo no tengo ni idea de ni quiénes han sido históricamente sus cultores, ni cuáles han sido las proyecciones que esos estudios han tenido sobre, el pensamiento lógico actual, por lo menos. Pero bueno, lo dejo planteado nada más que porque realmente es una cosa que me gustaría conocer. Sí existen. ¿Sí? Tengo poco que decir, especialmente que Juan es un especialista y conoce muchísimo del tema. Decía Marcia con razón que no solo hay una lógica formal, hay una lógica informal, hay una lógica modal, y las lógicas modales tienen un enorme desarrollo. Las lógicas modales no establecen lo que es necesariamente verdad, lo que es formalmente verdad, sino lo que es probable, lo que es posible. Claro. Son lógicas que tienen otro tipo de razonamiento, que tienen distintos cuantificadores, que tienen diferentes modos de inferencia que la lógica formal. Seguramente Juan conoce mucho sobre las lógicas modales, que tienen un enorme desarrollo, ¿no? Yo coincido que Gödel fue el hombre que, digamos, subvirtió la lógica, mostró que en definitiva no siempre era posible establecer o verificar la verdad de un sistema lógico, aplicándose a su interioridad, ¿verdad? Me parece que Gödel en ese aspecto abrió una puerta hacia la indefinición. Yo le quería decir a Alejandro, además, que en lo que nos corresponde a nosotros como abogados, hubo un desarrollo importante de la lógica de normas, ¿verdad? Von Wright fue un adelantado en el estudio de la lógica aplicada a las normas, las órdenes, es decir, una norma es una orden que se emite para
esperar una conducta determinada o forzar una conducta determinada. Todo eso introduce en el derecho un campo muy complejo, donde von Wright trabajó enormemente. Luego hay desarrollos posteriores sobre la lógica deontológica aplicada a las normas. Y por último, le quería decir a Marcia que hace muy bien en destacar lo que significó Ferreira. Yo, días pasados, pero este año, en este enero todavía transcurriente, estuve leyendo un libro de Atienza. Atienza es un filósofo español de primera línea. El libro se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es una introducción al derecho, un libro muy agradable de leer, no un libro técnico. Y él allí destaca lo que significó. Es un hombre de primer nivel como teórico del derecho en el mundo, Atienza, ¿no? Con mucho de la argumentación, sobre todo, ¿verdad? El de la argumentación. Ahí destaca lo que fue Ferreira, el descubrimiento que tuvo el de Ferreira, los contactos escasos que tuvo Ferreira, uno de ellos con la intervención del grado 5 de Filosofía del Derecho, Sarlo, que los presentó a ambos. De modo que me parece muy bueno, cuando se habla de lógica, destacar lo que significó Ferreira. Tenemos que levantar los telegramas porque se nos hizo tarde, pero creo que Alejandro Aval tenía el permiso, o por lo menos me puso presión ahí en la tanda cuando dije que se interrumpían los telegramas, así que Alejandro, te dejo, dale, cedo. Fortísimo. La semana pasada les comentaba que nos había nacido una nieta nueva, ¿sí? Se llama Joaquina, y además felicitamos ahí algunos. Y después nuestro yerno, me recriminó que no lo había mencionado, la felicitación. Así que, bueno, es nada más que felicitar a Diego Toqueto por el Toqueto Luzardo, a nuestro yerno, por su nueva hija. Solo eso, Romina. ¿Solo habían ido las felicitaciones para la madre, entonces? ¿Habíamos quedado así tan mal? La madre, horrible, se sintió muy enojado. Y está bien. Es producto del feminismo rampante. Política de género. Me parece, no, o era una cuestión por el yerno, no, pero te llevas bien. No, al contrario, perfecto. Simplemente, bueno, uno naturalmente a un niño recién nacido lo asocia enseguida con la madre. Y bueno, felicitaciones a ambos, entonces, como corresponde, le mandamos el saludo, nosotros también nos sumamos. Ya la fuiste a conocer a Montevideo, ¿no? Sí, la fui a conocer, pero todavía no la pude tocar. Todavía no pudiste agarrarla, claro. Por razón. No, por el tema del COVID. Sí, ¿no? claro. Está complicado. Bueno, próximamente nos contarás entonces, a ver, de Joaquina, Sí. un poco Claro más. sí. Bueno, muy bien, cerramos entonces la tertulia por hoy. Marcia Collazo, Juan Grompone, Heber Gato, Alejandro Aval, gracias como siempre a los cuatro, un placer y hasta la próxima, hasta el viernes. Bueno, hasta el viernes, un placer. Felicitaciones, abuelo. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias.